forma literal las palabras de Jesús. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, dice, las respuestas de Jesús, pero ¿cómo puede uno nacer si es un adulto, una persona mayor? Ahora, miren lo que dice Francisco. Nacer de lo alto, hay muchas versiones católicas que Juan capítulo 3 no dicen nacer de nuevo. Lo que dice es nacer de lo alto. Ok, pero algunas sí dicen nacer de nuevo, como en las versiones evangélicas. Dice, nacer de lo alto, coma, está hablando de la misma idea, nacer del Espíritu. Entonces, nacer del Espíritu está ligado al nacer de nuevo. No es tan solo el tema del bautismo, es decir, de nacer del agua, que por supuesto también podríamos explicar que es un error que aquí en Juan capítulo 3 Jesús no está hablando del bautismo, pero eso sería otro video, no tengo mucho tiempo hoy para eso. Pero Francisco deja claro que el nuevo nacimiento, el nacer de lo alto, más está mezclado al nacer del Espíritu. Noten qué es lo que él pone, dice nacer de lo alto, nacer del Espíritu, que al mismo hecho de nacer en agua, según la doctrina católica, es decir, el bautismo. Dice, continúa explicando, es el salto que debe dar la confesión de Nicodemo. Confesión no es respecto a confesarse, ¿verdad? Confesión es respecto a la confesión de fe, es decir, a la doctrina de Nicodemo, a lo que él cree, a lo que él debe de hacer. Esto es a lo que se refiere el Papa Francisco. Dice, es el salto que debe dar la confesión de Nicodemo y él no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo hacerlo porque el espíritu, escuche que esto es imprevisible. ¿Ok? Es decir, no hay nada que tú puedas hacer para pues saber cómo va a ser el espíritu y de qué forma se va a mover. Dice, la definición del espíritu que Jesús da aquí es interesante. Bueno, el Papa Francisco conoce más de doctrina, por supuesto, que Luis Toro, ¿ok? Por eso es tu canto misericordia que estamos haciendo, enseñando la doctrina católica a los católicos. Esto es increíble. Un pastor enseñando a un sacerdote qué es lo que cree la Iglesia Católica. Dice, pero el espíritu es imprevisible. La definición del espíritu que da Jesús es interesante. El viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu, es decir, es libre. Una persona que se deja llevar de una parte u otra por el Espíritu Santo está en la libertad del Espíritu. Y donde quiera que haga esto es una persona dócil. Aquí estamos hablando de la docilidad al Espíritu. Es decir, es una persona dócil, es una persona mansa. ¿Es dócil y manso Luis Toro? No, el hombre es un blasfemo, el hombre es un ofensivo terrible, ¿verdad? Entonces, conforme a la propia doctrina católica, Luis Toro es un nuevo nacido. No. Y se lo digo a todos los católicos. En la doctrina católica, el nuevo nacimiento no es solamente el bautismo. El bautismo es parte del nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento también incluye el nacer del Espíritu, que no es precisamente, ¿verdad? Nacer, es decir, ser bautizado solamente. Esto vamos a apoyarlo ahora en el Catecismo Católico. Vamos a ir al Catecismo Católico para que ustedes aprendan, para que ustedes pues aprendan qué es lo que dice el Catecismo Católico. Hay que enseñarle también, ¿por qué no? Hay que tener misericordia, va a hacer obras de misericordia con el pueblo católico. Ok. Vamos a ver el numeral, 1995, creo que es el año que nací yo, no, solo bromeo. Dice, el Espíritu Santo es el maestro interior haciendo nacer al hombre de nuevo. Repito, numeral 1995. El Espíritu Santo es el maestro interior haciendo nacer al hombre interior, es decir, haciéndolo nacer de nuevo.
Ok, aquí pone como cita Romanos 7, 22, Efesios 3, 16. Yo me di la tarea de buscárselo aquí porque sé que los católicos son perezosos. Romanos 7, 22, porque según el hombre interior, que sé que ha nacido de nuevo, ok, me deleito en la ley de Dios. Efesios 3, 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que dice el catecismo, pero no solo eso, vamos a ir más profundo en el catecismo católico, porque no, sí, vamos a tener ahí un poco de más misericordia de los católicos y vamos a seguirle leyendo su propio catecismo. Vamos a ver. Ok. Este es el numeral 1247. ¿Por qué les traigo el numeral 1247? Muy sencillo. Esto se está viendo ahí el catecismo bien, ¿verdad? Sí se ve bien ahí. Ok, les explico ahora por qué les traigo este numeral que está aquí, el 1247. Porque este numeral habla de cuáles fueron los orígenes o la doctrina original respecto al bautismo. Porque si bien es cierto que algunos padres de la iglesia, de manera especial Agustín, porque antes de Agustín, ok, los que hablaron y encadenaron el bautismo con el nacer de nuevo, lo hicieron de forma como evidencia de la conversión, porque el bautismo era el testimonio público de que alguien se había convertido. Agustín es el que comienza el primero, literalmente, que habla acerca de el bautismo de los niños respecto a ya también como parte del nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero recuerden que les digo que en la Iglesia Católica, aunque se toma la doctrina de Agustín y se desprecian los padres prenicenos que tenían más fuerza, por supuesto, y más cercanía a los apóstoles, ok, aún así, la doctrina católica no implica el nacer de nuevo solamente el bautismo, también tiene que haber un nuevo nacimiento del espíritu. Ok, entonces eso implica la conversión, implica la docibilidad de la persona al Espíritu Santo. Todo católico bautizado de niño no es dócil para nada es decir, al Espíritu Santo. Ok, entonces, si bien es cierto que algunos padres, de manera especial Agustín, le hicieron un link, ¿cómo dice? Una conexión al bautismo con el nuevo nacimiento, como ser parte, no un todo, sino parte del nuevo nacimiento. Hay que comprender que el primero que habló de esto sobre los niños fue Agustín. Los anteriores que hablaron acerca del bautismo y nuevo nacimiento lo hicieron una expresión de la conversión de los adultos. ¿Ok? Entonces, aunque en la iglesia primitiva sí algunos creían que el bautismo estaba ligado al nuevo nacimiento, lo hacían en referencia a los creyentes adultos, no a los creyentes niños. Así que si Luis Toro se bautizó cuando niño, eso no significa de ninguna forma que nació de nuevo conforme a la doctrina primitiva. Conforme a la doctrina católica sería solamente parte. ¿Ok? Vamos al numeral 1247 a ver qué dice. En los orígenes de la iglesia, y por supuesto, ahí se está refiriendo a los 3 primeros siglos que se conocen como cristianismo primitivo, ya el siglo IV se comienza a conocer como cristianismo imperial, ya no es la iglesia primitiva, ¿ok? Esto está reconocido por la iglesia católica también. En los orígenes de la iglesia, cuando el anuncio del evangelio está aún en sus primeros tiempos, siglo I, II, III, el bautismo de adultos es la práctica más común. Es decir, no dijeron la única porque, ya sabes, se le derrumba completo el catolicismo. Pero vemos que la práctica común, más común, ok, ese más simplemente es algo para poner un poco enmascarado de eso, ¿verdad? Es decir, la práctica común es el bautismo adulto, no es el bautismo de niño. Por lo tanto, los primeros cristianos no tenían por práctica común el bautismo de infante. La Iglesia Católica reconoce que esta práctica comienza ya a partir del siglo II.
Dice, el catecumenado, preparación para el bautismo, ocupa entonces un lugar importante, iniciación de la fe y la vida cristiana. Esto, por eso que es que los primeros padres encadenan el bautismo al nuevo nacimiento, pero respecto a la conversión, porque para que un cristiano se bautizase, ese era el último paso de su conversión. Primero tenía que ser sometido a un catecumenado, es decir, a estudios y a pruebas de la doctrina, que es donde entonces los pastores, obispos, pues entendían que esa persona en realidad era un convertido. Y así entonces esa persona pasaba a dar testimonio de su conversión en el bautismo delante de toda la congregación. Dice, iniciación a la fe y a la vida cristiana. El catecumenado debe disponer a recibir el don de Dios en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. ¿Ok? Entonces, es decir, tenía que estar pues completamente convertido y decidido a bautizarse, a recibir el regalo de la salvación y, por supuesto, a participar de la cena, de las veces que se me sale lo de caribeño y le pongo ahí la L atrás a las palabras en lugar de la R, aunque no es mi costumbre. Participar de la cena del Señor. Bueno, espero que hayan, amigos católicos, aprendido qué es lo que en realidad dice la propia doctrina católica. Por favor, católico, dale un like, yo te enseño más que Luis Toro. Ahora voy a leerle qué es lo que dice la Biblia respecto a esto y entonces ya que vimos que dice la doctrina católica, vamos al plato fuerte, a la verdad absoluta, la suma de tus palabras es verdad y entonces vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras. Aquí también les traje pues algunos textos para que ustedes comenzasen. Bueno, ya estamos, estudiamos o hablamos, ¿verdad? De Juan capítulo 3, donde Jesús le habla a Nicodemo del nuevo nacimiento, específicamente en el 5 y 6 dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, hay que comprender qué es lo que está diciendo en realidad, Jesús, ¿verdad? ¿Se está refiriendo Jesús al bautismo? No, de ninguna forma se está refiriendo al bautismo. ¿Por qué razón no se está refiriendo al bautismo? Bueno, a ver, déjenme buscar la Biblia, para ello me gusta más. O si lo pongo en pantalla. A ver, voy a ponérselo en pantalla para que ustedes también estudien. Porque sé que no les gusta. A estos católicos no les gusta la Biblia. Ahí me dijeron que cuando le enseñas una Biblia al de la fe de la iglesia o al de Rincón Apologético, me dijeron que se le hinchan los ojos, sale como alergia, tienen como alergia a las páginas de la Biblia, no sé por qué les ha dado alergia. Ok, vamos a ver Juan, Juan capítulo 3. Yo pensé que tenía en la pantalla, un momento lo voy a compartir en la pantalla. El toro, hice un católico aquí, que torea al toro cara a cara. Ya lo hice 2 veces. ¿Y qué fue lo que hizo? No me dejó responderle. Que se vuelva a poner al tiro. Que se vuelva a poner al tiro que yo vuelvo a ir. Ahora, me debe dejar responderle. Porque es bonito. Y después se acabó el debate. ¿Y eso qué fue? ¿Ok? Todo católico honesto. Inclusive, ¿verdad? Luis Toro a partir de ese momento ya quedó destruido por completo. Después que se debate conmigo, ya no fue más nunca el mismo. No lo dejaron salir más de Venezuela. Hizo un debate más
en Venezuela, ¿verdad? Pero ya un debate ahí local, ya no le dejaron salir más, ya él perdió toda su fuerza porque la misma jerarquía católica se dio cuenta de que pensaban que sabía, pero no sabía. Y no sabe de la Biblia y mucho, ni tampoco la doctrina católica. Ni siquiera el catecismo me lo dejó usar. Imagínate un sacerdote católico que le tenga miedo al catecismo porque no lo conoce. Ok, increíble. Bueno, vamos a estudiar la Biblia. Y vamos a ver si en verdad está hablando del bautismo. Vamos a ver. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Es decir, Nicodemo no era un fariseo rebelde. Nicodemo era un creyente. Él sabía que Jesús venía de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús sabía que él estaba buscando el reino del Señor. Estaba buscando su salvación, estaba buscando el reino mesiánico. Dice el 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, el que no naciere, aquí le daba él una clave, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Ok? Momentico. A ver, buscando otros textos para ya tenerlos aquí. Ok, dice. De cierto día, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, esto es importante. Miren lo que dice aquí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por lo tanto, el no nacimiento se basa en un nacimiento espiritual, no en el nacimiento de la carne, sino en un nacimiento espiritual. Ahora viene el 7, dice. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora Jesús sigue explicando. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Él sigue a entender. Respondió Jesús y le dijo, esta frase te va a explicar muchísimo. Aquí es donde quería llegar. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bien, esta pregunta que hace Jesús deja claramente que Jesús no hablaba del bautismo cristiano, porque Nicodemo no tenía como maestro de Israel, como conocedor del antiguo pacto, conocer el bautismo cristiano. No hay cómo justificar en ese texto, en Juan capítulo 3, el bautismo en agua. Aunque claro, habla de agua y ahora vamos a explicar. Por esta sencilla pregunta que Jesús le hace, después de Jesús haberle explicado de forma indirecta, con analogías y retórica, vamos a decir así. Es posible que otras personas estuvieran escuchando también y él quería que Nicodemo solamente recibiese ese mensaje. ¿Por qué? Porque es posible que Nicodemo no haya venido solo, ¿ok? Porque en el verso 2 dice, sabemos, ¿ok? Nosotros sabemos, primera persona del plural, por lo tanto, es muy posible que Nicodemo vino con 3 o 4 fariseos y es probable que Jesús haya entendido que estos fariseos, si no eran del tipo de Nicodemo,
sino eran del tipo que él en ese momento, por razones de que él tenía que sufrir el suplicio, no le podía poner las cosas en bandeja de plata para que ellos la entendieran. Por eso Jesús dijo, a ellos no les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Entonces, entendiendo que había un grupo plural allí, regresamos a la pregunta. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pero nota que Jesús en el verso número 11 reprende a Nicodemo, ¿ok? De una forma que es muy probable que estuviera hablando también o específicamente de las personas que los rodeaban a él. Dice, de cierto te digo, lo que sabemos hablar y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, ¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? ¿Por qué razón Nicodemo debía de conocer esta doctrina si el bautismo cristiano no se conocía en Israel? El bautismo que se conocía en Israel era un simple bautismo de purificación de arrepentimiento. El propio Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. La pregunta es, ¿se puede arrepentir un niño? Supongamos que se está refiriendo al bautismo. ¿Se puede arrepentir un niño? Porque no puede estarse refiriendo Jesús acerca del bautismo, vamos a decir de esta forma, regeneracional que creen los católicos, que regenera, ¿verdad? Jesús se tiene que estar refiriendo al bautismo que se practicaba en Israel. ¿Y cuál es el bautismo que se practicaba en Israel? El bautismo para arrepentimiento. Juan el Bautista decía, hacen frutos dignos de arrepentimiento. ¿Podría estarse refiriendo al bautismo cristiano? De ninguna forma. Por lo tanto, este nuevo nacimiento no se refiere al bautismo en agua. Ahora, ¿por qué razón algunos padres de la iglesia sí relacionan el bautismo en agua con el nuevo nacimiento? Con Juan capítulo 3. El catecismo de la Iglesia Católica lo explica en el numeral 1247. En los orígenes de la iglesia, cuando el anuncio del evangelio estaba en sus primeros tiempos, el bautismo de adultos es la práctica más común. El catecumenado era como un seminario que pasaban los cristianos, preparación para el bautismo, ocupa entonces un lugar importante, iniciación a la fe y a la vida cristiana. El catecumenado debe disponer a recibir el don de Dios en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Ya eso, bueno, esa es la explicación ya de lo que es la doctrina católica. Entonces, el bautismo venía a ser como el testimonio público de su conversión. Por lo tanto, cuando un cristiano se bautizaba, los cristianos decían, ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque realmente ha dado testimonio de su conversión. Entonces, no era el baño en agua, que de hecho no eran 3 chorritos, lo dice la Dida G, ¿ok? Solamente se le echaban 3 chorritos en caso de que no hubiese agua viva, es decir, suficiente agua viva, ríos, ¿ok? Estanques, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces estaban en el desierto los cristianos, ¿ok? Entonces, ¿tiene esto que ver con el bautismo? No, esto tiene que ver con la conversión. El problema es que la conversión se daba públicamente en el bautismo. Por ejemplo, en este tiempo, en la iglesia cristiana, la mayor parte de las veces el testimonio de conversión se da cuando la persona recibe a Cristo delante de la congregación. Por eso se dice que algunos no lo entienden. ¿Y por qué entonces los pentecostales creen que cuando una persona dice, sí, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, me arrepiento de todos mis pecados? ¿Por qué razón de esa forma la iglesia pentecostal cree que se nace de nuevo? Pues muy sencillo, porque es el testimonio público de su conversión. En aquel tiempo no era así.
En aquel tiempo se hacía esto en los bautismos. Y la explicación es muy sencilla de dar. La iglesia en los primeros siglos era una iglesia perseguida. No te puedes creer que los apóstoles llevaban a los cristianos al templo de Jerusalén y los cristianos en el templo de Jerusalén daban profesión de fe delante de todos. No, la iglesia era perseguida. Por lo tanto, cuando un cristiano se convertía, lo hacía secretamente. ¿Y dónde es que cuando se reunían entre todos? Específicamente en los bautismos. En los bautismos entonces iban, por supuesto, a un lugar apartado, por ejemplo, en el río Jordán o en lo que era el túnel de Ezequías, también en Israel, que se usaban también para bautismos cristianos, o en alguna otra pues fuente de agua que ellos, por supuesto, conocían. Yo no conozco porque hace 2000 años posiblemente fuentes se secaron, ya no están ya. Entonces se bautizaban. ¿Y se bautizaban de qué? Se bautizaban delante de una buena congregación de cristianos. De esta forma, entonces, ellos estaban dando testimonio público de su conversión. Y al estar dando testimonio público de su conversión, entonces la iglesia entendía que habían nacido de nuevo. No era el agua del bautismo, era la profesión de fe que ellos tenían que dar para entonces entender que habían nacido de nuevo. Espero haber sido bastante claro en este sentido. Ok, les voy a dar algunas citas más para que comprendan qué significa el nuevo nacimiento y cómo está en realidad ligado a la conversión y no a los 3 chorritos de agua, ni siquiera a zambullirte 3 veces. Tiene que ver específicamente con que tú te hayas convertido. Por eso, cuando los cristianos van a bautizarnos o van a bautizarse, pues dan testimonio también ahí de su conversión para un poco seguir la tradición antigua. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, bueno, ya voy a quitar esto de aquí. Vamos a ver. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, es decir, es un nuevo nacido. Efesios 4:22 al 24 dice, despojaos pues de la vieja naturaleza que está corrompida conforme a los deseos engañosos y renovaos, es decir, regenerados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tito 3:5, no por obras de justicia, no por obras, católicos, por favor, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nota que el lavamiento de la regeneración y la renovación no es en agua, es en el Espíritu Santo. Para comprender bien estas cosas, hay que ir al Antiguo Testamento. Vuelvo y repito, Jesús entendía que Nicodemo tenía que saber qué cosa era nacer de nuevo. ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Jesús no podía estar hablando del bautismo cristiano. El bautismo cristiano es enseñado en Mateo 28:19. Es decir, después de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, es imposible que Jesús entendiese que Nicodemo tenía que saber esto. ¿Ok? Eso es simplemente una falacia de anacronismo. Ahora, vamos a ir a las profecías. Ezequiel, capítulo 36, 26, 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nota que el propio Papa Francisco está de acuerdo en esto. Ya pusimos aquí en pantalla la homilía que él dio acerca específicamente del nuevo nacimiento. Y él dice, el Papa Francisco dice que el nuevo nacimiento tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y solo se comprueba no por una fe de bautismo, sino porque la persona es guiada por el Espíritu, es dócil al Espíritu. Y eso es lo mismo que está profetizando Ezequiel. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, está siendo dócil, ¿verdad? Porque si andamos en los preceptos de Dios, estamos siendo dóciles a sus preceptos. Si andamos
En sus estatutos estamos siendo dóciles a sus estatutos. Si ponemos por obras lo que Él quiere, estamos siendo dóciles a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Salmo 55 también nos habla un poco acerca de este nuevo nacimiento. Dice el 10 y el 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, el salmista inspirado entendía que él necesitaba nacer de nuevo. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Por lo tanto, quita este que tengo y pon otro. Y no se refería a una operación de corazón abierto. ¿Ok? No había trasplante de corazón en ese tiempo. David decía, conviérteme. Ok, decir, conviérteme, hazme una nueva criatura. ¿Se bautizaba David con el bautismo cristiano? No, no lo hacía. Ok, vamos a seguir mirando. Isaías capítulo 43, verso 18-19. No recordéis las cosas pasadas, ni consideréis las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué quiere decir no acordarse de las cosas antiguas? Literalmente un cambio de vida está profetizando el Señor. Jeremías 31-33 es esencial para entender esto. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.